Veremos cómo usar una tarjeta micro SD como memoria de almacenamiento interno en un teléfono Android. Esto nos permitirá, sobre todo, instalar algunas aplicaciones en la tarjeta SD y así liberar memoria interna. Te mostraré las dos formas de hacerlo. Primero, si es la primera vez que pones la tarjeta SD en el teléfono, puede ser nueva o que ya esté formateada. Y luego, si ya la tienes puesta en el teléfono y la has estado usando como almacenamiento portátil para guardar fotos, videos y archivos. Si no la tenemos puesta y es una memoria SD nueva o que está formateada, buscaremos el puerto micro SD, que puede ser también donde va puesta la SIM. La capacidad de almacenamiento que soporte dependerá de cada teléfono. Tienes que buscar tu modelo por internet y ver. Mientras más grande sea, con más capacidad de gigas, mejor. Al introducirla, te aparece una notificación para configurar la memoria SD. Te preguntará cómo deseas utilizar la memoria SD. Elegiremos almacenamiento adicional o almacenamiento interno, que dice que solo se podrá utilizar en este teléfono móvil. Te preguntará si quieres formatear la tarjeta SD, ya que para usarla como memoria interna tiene que formatearse obligatoriamente. Le damos a formatear. Y comenzará el proceso. Ahora te mostraré el caso de que ya la tengas puesta en el teléfono y la hayas estado utilizando. Vamos a configuración. Buscamos almacenamiento. Donde dice almacenamiento portátil, está la tarjeta SD, con su icono, que puede llamarse también disco Android. La tocamos. Y nos pedirá abrirla con el explorador de archivos. Ahora tocamos los tres puntos para ver las opciones. Y tocamos en opciones de almacenamiento. Ahí seleccionamos formatear como almacenamiento interno. Nos avisará que hay que formatear la tarjeta SD para continuar. Antes, asegúrate de revisar lo que hay dentro de la tarjeta SD, ya sean fotos, videos o archivos, de los que quieras hacer una copia porque se va a perder toda la información que está dentro. La desventaja de utilizar la tarjeta SD como almacenamiento interno es que las tarjetas micro SD son, por lo general, más lentas que las memorias internas de los teléfonos actuales. Esto podría afectar el rendimiento del teléfono, haciéndolo más lento. Claro, dependerá de la velocidad de la clase de tarjeta SD que tengas, ya que hay varias clases. Lo recomendable sería usar una de buena velocidad. Haré un video sobre las clases de tarjetas SD que hay y cuál elegir, que estaré dejando en la descripción de este video. Ahora, la ventaja de usarla como memoria interna es que te permite instalar aplicaciones en la tarjeta SD cuando ya no tienes espacio en el almacenamiento interno. Algo útil sobre todo para aquellos teléfonos que no tienen mucha memoria de almacenamiento interno, permitiéndonos extender la memoria interna compartida. Es importante no interrumpir el formateo y tener la batería cargada. Te preguntará si quieres transferir el contenido. Esto lo que hará es repartir parte del contenido de la memoria interna original del celular en la tarjeta SD. Esto incluye contenido multimedia, archivos y apps. Si le das a transferir contenido más tarde, luego, en la tarjeta SD, que se mostrará de este modo, en los tres puntos estará la opción de migrar datos. O puedes tocar en transferir contenido para hacerlo de una vez. La transferencia puede tardar un poco, así que hay que tener paciencia. Ahora, a la tarjeta SD como memoria interna podemos cambiarle el nombre si queremos. Ahora hay aplicaciones que se podrán instalar en la tarjeta SD. Pero no todas lo permitirán. En el apartado de aplicaciones, en información de la aplicación, donde dice almacenamiento. En una parte indicará almacenamiento externo y el número de elementos guardados en la tarjeta SD. Esto quiere decir que parte de la aplicación está guardada en la tarjeta SD. En borrar acceso eliminará esa parte. Podremos ver que hay unas que dirán almacenamiento utilizado, si es la tarjeta SD o la interna. Y aquí podremos cambiar la ubicación de la app. Y habrán algunas aplicaciones que no permitirán moverse o instalarse en la tarjeta SD. Esto puede deberse a temas relacionados con la velocidad de la memoria.